Les saludo mis amados. Hoy les vamos a compartir la última parte de los 7 principios universales. La ley de causa y efecto, y el principio de generación. La ley de causa y efecto. La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas que, por obra y gracia de la ley del ritmo, regresa a nosotros trayéndonos el futuro que hemos recogido. Acabo de decirles que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. Es decir, que si haces un bien a alguien, o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno sale en vibraciones de color. Ese color atrae vibraciones de su mismo color y te regresan aumentando el bien que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas milagrosas y dices, ¡qué casualidad! Mira lo que sucedió hoy por la mañana, ¡qué maravilla! No existen casualidades. No pueden existir porque no existe la ley de la casualidad. No hay sino leyes exactas llamadas principios, porque son inmutables. Principio de polaridad: fija lo que haces y dices en uno de los dos polos, positivo o negativo. Es decir, que lo que piensas, dices o haces, es positivo o negativo. No existe un tercer polo. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en polo negativo, sale de color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene, recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y te regresa aumentando en fuerza. Te ocurre un choque, un accidente, siempre será algo desagradable. Allí tienes, pues, la explicación de lo que te ocurre. Si criticas, serás criticado. Si dañas a alguien o a algo, serás dañado, o algo tuyo sufrirá un daño. Si eres injusto, duro, esa injusticia se te devuelve, igualmente esa dureza. Esas causas que siembras tienen que dar su fruto en efectos, antes de que quedes liberado. Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor, ayuda. Lo que siembres, que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y esperar tener salud, amor, fortuna, felicidad, es decir, todas las cosas buenas de la vida, si solo siembran las cosas malas? El mundo entero se lo pasa enviando odio, egoísmo, discusiones, pleitos, y recogen la cosecha en confusión, caos, guerras y molestias de todas las clases. No siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta Tierra tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas, de todo el mundo, y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma, se mueren antes de que se haya podido saldar la cuenta con ellas, y tiene que haber una oportunidad para saldarla en el futuro, porque Dios es infinita misericordia y no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la encarnación. Para dar oportunidad de pagar las deudas, y para dar también oportunidad de cobrar el bien carnal y material, que hayamos merecido y que no se puede cobrar en un plano invisible e inmaterial. No sería justo que nos quedáramos sin el premio a nuestros esfuerzos y bondades. Por supuesto que se trata de las cosas que no tienen premios, sino materiales. No se puede quedar uno allá eternamente si se tiene cosas pendientes aquí. Y se debe recordar que el lema de estos estudios es: conservo mi mente amplia. Ustedes oyen, meditan y resuelven creer lo que les parece justo, lógico, razonable, de sentido común. Lo que no pueden tragar, aceptar, déjenlo para más adelante. Algunas cosas son tan nuevas para ustedes que se les hará difícil aceptarlas de repente. Por eso les recomiendo que lo piensen con la mente amplia, abierta, sin cerrarle la puerta de inmediato. Les advierto desde ahora, que las células del cerebro se van despertando poco a poco. Si una recibe una idea nueva, hay células dormidas que aún no han vibrado, y que esta nueva idea las despierta. Cuando te acabas de despertar no sabes aún muy bien lo que se te está diciendo. Al cabo de un rato, después de haberte duchado, o desayunado, entonces puedes absorber lo que se dice, ¿verdad? Recuerdan, pues, la ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Lo mismo ocurre con las células que se acaban de despertar. La ley es igual para todo.
Ya ustedes comienzan a ver que aquello tan raro y tan misterioso que llaman la reencarnación, tiene su razón de ser, basado en la armonía y en la misericordia divina, y que no es una cosa estrafalaria y loca. Hay que conservar la mente amplia, porque todo tiene una explicación. La reencarnación es una verdad, y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que ves. Cuando observas personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro de que no hay ningún error ni injusticia. ¿Crees en Dios? ¿Crees que es bueno o justo? Entonces, ¿cómo vas a creer que es injusto? Pues cada uno está encontrándose con efectos de causas previas que ha ocasionado alguna vez, en alguna parte en el pasado y de lo cual no tiene recuerdo. Si estas personas que tienen deudas kármicas desean en su interior hacer servicio a los otros individuos, para balancear, equilibrar y borrar los malos sentimientos, oigan bien, quedan libres de esa deuda. Pero si no pueden lograr estos sentimientos y buenos deseos, la vida los reunirá de nuevo tantas veces como sea necesario, hasta que se cumpla. Y cada vez en asociación más cercana, a veces llegan a nacer madre e hijo, porque la ley del amor es así. Trata de disolver enemistad con amor. Cuando entre dos personas existe una atracción de amor y armonía, es seguro que estuvieron en contacto y asociación armoniosa en vidas anteriores, y pueden expandir esta cualidad tan necesitada en el mundo. Cuando noten un sentimiento de resistencia contra alguien, es que las sensaciones recuerdan una asociación discordante o desagradable que puede venir hasta de otras vidas pasadas. Es muy confortante saber que el perdón de Dios, por el mal uso de su energía, siempre está a la mano para aquellos que lo desean realmente. Aquel fuego eterno y castigo eterno que inventaron las religiones de la era pasada, para controlar al mundo a través del temor, la superstición y la obediencia ciega, no es verdad. Cualesquiera que sean las causas, el pecado, la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una manera consciente de transmutar esos errores. ¿Saben lo que quiere decir transmutar? Disolver, borrar completamente y sin costo alguno. Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades, de todas las limitaciones en su mundo, de pronto desean arreglar las cosas, sinceramente. Ese deseo es el que cuenta y es necesario que sepan que toda clase de asistencia les es dada. Hasta que llega ese momento el hombre o la mujer se ponen en rebelión contra las circunstancias y hasta contra Dios, o se someten a las condiciones, creyendo que son la voluntad de Dios y por supuesto, esto es mentira. Ahora, y esto es importantísimo que lo recuerdes en todo momento. Cuando el estudiante se da cuenta de que las fabricaciones de su mente son tan importantes que rigen su destino y hasta el destino de los demás. Cuando se da cuenta que todos sus decretos se manifiestan y que nadie, absolutamente nadie sino él mismo puede ser culpado por lo que a él ocurre, se llena de pánico, y hace lo de siempre. Buscar a quien culpar, a quien soltarle el castigo. ¿Qué ocurre? Que se le suelta el cuerpo, a la materia, achacándole toda la responsabilidad, y procede a castigarla de la forma más inmisericordia. ¿Cómo? ¿No me lo van a creer? Con todas las antiguas flagelaciones y torturas a que se sometían los santos y los mártires, porque eso lo tiene archivado el subconsciente desde épocas remotas del cristianismo. Claro está que nadie toma un látigo en la mano. Ya eso no se estila. Pero sí procede a torturarse mentalmente. Procede a vigilarse como un policía y a decirse, ¿no ves? Ya caíste otra vez. Ya lo volviste a hacer. Ya vas a volver a sufrir las mismas consecuencias. Por supuesto, como esto es un decreto, vuelven a ocurrir las mismas consecuencias. No solamente, sino que se le ha ofrecido un poder de carta blanca a una forma mental de culpabilidad, fabricada especialmente, para que continúe torturándonos a cada desliz y que no nos deje adelantar. Cada vez que te encuentres atajándote, castigándote, regañándote, con las resultantes torturas, acuérdate de que basta con saber que hemos pecado, que en su verdadero significado es, que hemos errado. Al saberlo, quiere decir que ya estás consciente del bien y el mal. Ya es solo cuestión de tiempo, y no mucho tiempo para que tu subconsciente te ataje antes de cometer el mismo pecado de nuevo. Es el principio de la confesión.
Pecado confesado es medio perdonado, pues la confesión católica no ha tenido sino un solo propósito, el de hacernos conscientes de cuando hemos cometido una infracción. El perdón del sacerdote es nominal. El que realmente perdona es el Cristo interior. El que nos dirige es Él. El que nos va guiando y enseñando es también Él. Todo lo que tienes que hacer es decirte y repetirte mentalmente: mi yo superior, que es el Cristo perfecto en mí, es el encargado de irme conduciendo sin torturas hasta mi ascensión. Y una vez que hayas realizado, meditado y comprendido esto, ya no vuelvas a pecar o errar voluntariamente, y se te abren las primeras puertas del cielo, ya que todo esto comprueba que has puesto toda tu buena voluntad. El maestro más grande de todos los tiempos, Jesús, lo dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es, como comúnmente se cree, que la base sea el sexo. Esta palabra sexo no se aplica, sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada, o sector, del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. O sea, que el sexo no es principio de generación. Es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. ¿Comprendes bien? En ese sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver, por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados, el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de generación. Todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir. En tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal, ni lo podrá concebir siquiera porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente no podrá ver marchar a esas patas. Así, la ciencia, como la religión, no saben que el uno es representativo del padre y que la otra es representativa de la madre. La ciencia es la prueba de que existe el Padre, o sea la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia, madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen como enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión, y esta censura, critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint Germain, se están descubriendo la una a la otra, sin darse cuenta exacta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. Hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conoce la diferencia, y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia como si los dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros, y en el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea religado, unido por cohesión, y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la inteligencia, ciencia, padre, le da al amor.
Amor es el término que el corazón, madre, le da a la ley que atrae, une y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que de allí se desprende, fervor, devoción, caridad, etc., son cosas típicas de la madre. El papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas, su devoción. La atracción que ejerce sobre toda la familia esa vibración que es la mamá, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo padre, y religados por una misma madre, eso es la religión. La Iglesia es un organismo, o una organización humana creada por los hombres. El término viene de eclesia, palabra latina que significa reunión, o sea conjunto de cosas dispersadas. Lleva el objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero después de fundada la primera iglesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella. No hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que Iglesia impuso. Leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión, en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la iglesia, están solo aparentándolo de labios afuera, sintiéndose amenazados. Pero en sus vidas privadísimas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. La ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal, y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, como ya lo hicimos ver, nadie ni la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas ni leyes, ni reglas, ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque sí se le permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales. Que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. La ciencia, desprovista de sentimiento, ha rebuscado cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentidos, los sentimientos, las emociones. Y demás está decir que si se trabaja en un cuerpo muerto, del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cosas que la hacen pensar. Pensar en otro aspecto del asunto, se entiende. Primero encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeñito en la existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos hermanos, hijitos, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito. Claro. Como es arriba es abajo y viceversa, ¿no dice así el principio de correspondencia? Siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno. Y ya que como es abajo es también arriba, vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino, y polo positivo al masculino. Pero en el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas.
Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos, y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se eterniza buscando. Más y más se está llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. Advertencia. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada de lo que aquí escuchas es nuevo. Todo ha sido dicho ya por Hermes, y principalmente en la Biblia y en la literatura teosófica, dictada por los ascendidos maestros de la sabiduría, a Madame Blavatsky, mujer tan perseguida y mal juzgada en tiempos menos lúcidos. Lo que sí es nuevo, es el estilo y la forma de presentar esta enseñanza, por moderna y simplificada. Les doy las gracias. Así es.